Bueno, y continúan los retornos masivos de hondureños y de personas de otras nacionalidades tras el endurecimiento de las políticas del presidente Donald Trump. Muchos deportados y otros autodeportados por temor a ser separados para siempre de sus familias. Y otro país que también endurece sus leyes migratorias es Nicaragua, quien ya ahora pide a 128 países visas para poder ingresar a su país. Aquí la información. Bienvenidos a su programa Al Sur de la Frontera. Titulares al sur de la frontera. Nuevo vuelo con 300 migrantes deportados aterrizó en Honduras. Nicaragua exige visa a ciudadanos de 128 países. Capturan a presunto coyote en Guatemala. En septiembre de este año se vence plazo del TPS para los salvadoreños en Estados Unidos. Bienvenidos al sur de la frontera. De lleno con las noticias, un contingente de aproximadamente 300 hondureños llegó al país en las últimas horas a bordo de un vuelo de deportación procedente de los Estados Unidos. El arribo se produjo en medio de acciones de control migratorio que continúan desarrollándose por parte de las autoridades norteamericanas. El grupo de connacionales fue recibido por personal de migración y de instituciones de apoyo humanitario en la terminal aérea designada para estos procedimientos. Entre los retornados se encuentran hombres y mujeres que permanecían en distintas ciudades estadounidenses antes de ser detenidos durante operativos recientes. Y también le damos a conocer que alrededor de 3.709 hondureños fueron retornados al país en enero, lo que representa un aumento del 9.5% en comparación con el mismo mes en el año 2025, de acuerdo con un informe publicado en Tegucigalpa por parte de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, donde puntualiza que el 97% de los migrantes retornados a Honduras corresponden a personas adultas, mientras que el 3% restante están conformados por niñas, niños y adolescentes. Asimismo, 1.596 migrantes, en su mayoría de nacionalidad cubana, ingresaron a Honduras con destino hacia los Estados Unidos. Según justamente la información de la Organización Internacional para las Migraciones, estas cifras reflejan que Honduras continúa siendo un punto clave en la dinámica migratoria de la región, tanto como para el país de retorno como para el país de tránsito. Bueno, más de 100 hondureños están siendo retornados cada día al país, según cifras que ha compartido el Instituto Nacional de Migración. Aquí los detalles. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración de Honduras, en los primeros 42 días del año, del 1 de enero al 11 de febrero, más de 5.000 hondureños regresaron al territorio nacional para un promedio diario de 124 personas retornadas. La cifra aplica tanto procesos de deportación como de retorno voluntario o asistido. Estados Unidos encabeza la lista de países de procedencia, con 4.787 hondureños retornados en lo que va del año. En segundo lugar aparece México con 394 casos, seguidos de Guatemala con 28. Estos datos confirman que la ruta hacia el norte, especialmente con destino a Estados Unidos, sigue siendo la principal vía utilizada para quienes buscan mejores oportunidades económicas. Del total de retornados, 3.963 personas fueron deportadas tras procesos migratorios iniciados en el extranjero, mientras que 1.248 regresaron bajo otras modalidades, entre ellas retornos voluntarios o asistidos. En términos proporcionales, 3 de cada 4 hondureños volvieron al país obligados por autoridades migratorias extranjeras. Las estadísticas muestran que la población económicamente activa concentra la mayoría de los casos. El grupo de 21 a 30 años suman 1.942 personas retornadas,
seguido por el rango de 31 a 40 años, con 1.655 casos. Entre los menores de edad se contabilizan 456 adolescentes entre 11 y 20 años y al menos 45 niños menores de 10 años, lo que evidencia que el fenómeno migratorio también impacta a los sectores más jóvenes de la población. En cuanto al género, los hombres representan la mayor proporción con 4.176 casos, mientras que se registran 534 mujeres, además de 423 niños y 78 niñas. Aunque las cifras siguen siendo elevadas, el flujo de retornados en 2026 muestra una leve reducción en comparación con el mismo periodo del año 2025, que contabilizaron 5.419 hondureños retornados, es decir, 208 más que este año. Sin embargo, el origen de los retornos representa cambios relevantes. Mientras en 2026 la mayoría proviene de Estados Unidos, en 2025 el principal punto de retorno fue Guatemala, con 3.306 casos en ese mismo lapso. Y siguiendo con más, también le damos a conocer que el gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha gastado cerca de $40 millones en deportar a 300 inmigrantes a terceros países en el último año. Esto según un informe publicado por los demócratas que integran el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. El informe, divulgado el viernes por la noche, es un fruto de una investigación de 10 meses en las que los congresistas han revisado los acuerdos gubernamentales para este tipo de deportaciones, que antes se utilizaban de manera excepcional, pero el gobierno de Trump ha sistematizado, según un comunicado. El gobierno está poniendo el dinero de los contribuyentes en manos de gobiernos extranjeros mientras cierra los ojos ante los costes humanos y el potencial socavamiento de nuestras relaciones diplomáticas, declara en la nota la senadora Jane Shinan, que encargó y dirigió el informe. El coste de las deportaciones a terceros países hasta enero del 2026 es desconocido, pero probablemente superior a $40 millones, ya que el gobierno ha entregado más de 32 millones directamente a 5 países: Guinea Ecuatorial, Ruanda, El Salvador, Eswatini y Palau, detalló el documento. De los 300 inmigrantes deportados a países que no son los suyos, 250 eran venezolanos enviados a El Salvador en marzo del 2025. Y el resto, 51 personas cuya nacionalidad no se establece, fueron enviados a 4 países, la mayoría a Guinea Ecuatorial y Eswatini. El informe de 30 páginas critica que en muchos casos Estados Unidos podría haber expulsado a estas personas a sus países de origen y señala que más del 80% de esos deportados a terceros países ya han vuelto a sus países de origen o están en proceso de hacerlo. En algunos casos, Estados Unidos pagó para enviar a migrantes a terceros países, para después volver a pagar para enviarlos a su país natal, agrega el informe. Los senadores demócratas advirtieron que el gobierno busca activamente retirar el estatus legal a miles de inmigrantes en Estados Unidos, suspendiendo beneficios como el TPS o el permiso humanitario, lo que incrementa el riesgo de que se amplíen las deportaciones a terceros países. El informe concluye que esas operaciones son caras e ineficientes, suponen un despilfarro, financian a gobiernos corruptos sin supervisión, circunvalan el derecho migratorio de Estados Unidos y se caracterizan por la falta de transparencia tanto en los acuerdos como en el cumplimiento de estos por parte de los terceros países. Y siguiendo con más información, ahora le damos a conocer esta noticia que ha surgido en las últimas horas, y es que el puesto de control interinstitucional ubicado en la aldea Vado Hondo, en Chiquimula, agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos, detuvieron a un hombre que transportaba a personas extranjeras que ingresaron de forma irregular al país. El capturado, identificado como César, de 37 años, se conducía en un vehículo tipo pick-up donde trasladaba a 6 personas de diferentes nacionalidades, entre ellos 2 de Marruecos, una persona de Ecuador y 3 cubanos. Según el reporte policial, las personas extranjeras no contaban con la documentación requerida para su ingreso legal al territorio nacional, por lo que fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Migración en la frontera de Agua Caliente Esquipulas, en Chiquimula, para poder realizar los trámites respectivos. En cuanto al conductor, fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, donde deberá solventar su situación legal.
Y siguiendo con más informaciones, también le damos a conocer que Ana Lucía López Bellosa podría regresar a Estados Unidos, según lo dispuesto por parte del juez Richard Gretsmer, titular del distrito de Massachusetts, donde informaron medios hispanos esta noticia. La estudiante fue deportada a Honduras el 22 de noviembre del 2025. Tras una lucha judicial, se determinó que la deportación de López Bellosa vulneró una orden expresa que había sido emitida para protegerla mientras se evaluaba su situación legal. López Bellosa llegó a Estados Unidos en el año 2014 desde México junto a su madre sin documentación migratoria regular. Desde ese entonces residió en el país y tras completar su formación secundaria en Texas obtuvo una beca completa para estudiar negocios en Babson College, una de las universidades más destacadas de su especialidad. No obstante, a causa del endurecimiento de las políticas migratorias, se procedió a su deportación, lo que fue considerado legalmente un error. Y siguiendo con más, el compatriota José Montoya solicita a las nuevas autoridades del país que se apoye a los hondureños, ya que existe una persecución migratoria que impide movilizarse en los Estados Unidos. Pero sí, da tristeza porque son seguidos y no hay, como le dijera, de repente el gobierno anterior que estuvo no puso la medida en realidad atención para ver qué proceso podía hacer para ayudar a nuestra gente. Correcto. Y da lástima a tanta gente que está con el TPS que también lo ha perdido. Y a toda una vida, pues, por ejemplo, en el caso mío, 27 años estar allá, uno se acostumbra al sistema de vida, al trabajo y hace sus cosas, ¿no? Pero desgraciadamente, en mi forma de ver personalmente, sinceramente el gobierno anterior creo que no se pulió y de repente esperamos que este gobierno haga algo diferente, ¿va? Porque son muchos de nuestra gente que está y necesita ayuda, ¿va? Ya tienen toda una vida, tienen hijos, tienen nietos y por alguna otra medida no han podido hacer su documentación correctamente. Y también le vamos a conocer que el Ministerio Público de Honduras ha logrado la condena contra un coyote que cobraba cerca de $12,500 y dejaba botadas a sus víctimas. La Unidad contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilícito de Personas ha logrado una sentencia condenatoria de 5 años de prisión para el señor Melvin Alexis González Ortega por el delito de tráfico ilícito de personas. Este individuo era parte de una red criminal dedicada a trasladar personas ilegalmente hacia los Estados Unidos de América. Fueron capturados 2 miembros de esta estructura criminal y uno está prófugo. El otro que fue capturado ya también ha sido sentenciado a 3 años de prisión. Este individuo, según las investigaciones de la Unidad contra la Trata, se encargaba de coordinar en conjunto con su otro compañero, coordinar el traslado de indocumentados, es decir, de personas que querían cruzar ilegalmente hacia los Estados Unidos de América. Ellos pedían la cantidad de $12,500 por cada persona por todo el viaje y además de eso durante... Y continuando con las noticias, el zar de la frontera de la administración de Donald Trump, Tom Homan, aseguró que las redadas migratorias continuarán en todo el país a pesar del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional. Consultado sobre si la paralización restringirá la capacidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE para continuar con sus operaciones, Tom Homan, el zar fronterizo de Donald Trump, respondió que pese a la falta de fondos para pagar a los agentes, estos seguirán aplicando la política migratoria de mano dura impulsada por Trump. Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. Así que no, la misión migratoria, la razón por la que el presidente Trump fue elegido presidente continúa. Tenemos la frontera más segura de la historia de la nación. Tenemos cifras récord de arrestos y deportaciones que continuarán, dijo a la cadena CNN.
El Senado estadounidense fracasó el pasado jueves en su intención de aprobar un proyecto de ley republicano para financiar al Departamento de Seguridad Nacional hasta septiembre, después de que casi todos los demócratas bloquearan la medida al considerar que no incluía límites suficientes a las operaciones de ICE, que han provocado protestas y se han saldado de momento con la muerte de 2 estadounidenses en Minneapolis. El receso programado en las 2 cámaras del Congreso, controladas por republicanos, entre los que también hay diferencias sobre impulsar una propuesta de financiamiento anual o una provisional, podría extender el cierre de la entidad, que emplea a más de 270,000 personas, de las que más del 90% seguirá activa durante este lapso. Esta nueva paralización parcial, la segunda de febrero después de un breve cierre a inicios del mes, no afectará al resto del gobierno federal, cuyo presupuesto ya fue aprobado hasta el fin del año fiscal. Solo incluirá a las agencias bajo la sombrilla del Departamento de Seguridad Nacional, el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración UCIS, la Administración de Seguridad en el Transporte TESA, la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias FEMA, entre otras. Y también le damos a conocer que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado el retiro de más de 700 agentes federales que se encontraban desplegados en Minnesota. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión nos tiene los detalles. Más de 1,000 agentes federales de inmigración han sido retirados en los últimos días de Minnesota y varios cientos más abandonarán la zona en los próximos días, como parte de una reducción del despliegue que ha ordenado el gobierno del presidente Donald Trump en esta ciudad, que dejó a más de 4,000 detenidos desde el inicio del despliegue, un promedio de 65 detenciones diarias. Cerca de 3,000 agentes federales se movilizaron, 2 activistas fallecieron por disparos por agentes federales, un tercer civil herido por arma de fuego y pérdidas estimadas entre 10 a 20 millones de dólares para algunos negocios. Por su parte, el zar de la frontera, Tom Holdman, ha catalogado esta operatividad como exitosa. Estas acciones trajeron consigo además pérdidas de empleo y un fuerte impacto económico para los bolsillos de las familias inmigrantes, pues muchos por temor a ser capturados prefirieron no salir de casa y otros incluso hasta perdieron sus empleos. Pues me gustaría ser optimista y confiar en Dios, en que el gobierno va a analizar la manera en la que está haciendo su política migratoria, porque es algo que no solo afecta a la comunidad latina, sino que ya afecta al país en general, tanto en la economía como en lo social. Y esperamos, la verdad, de que pronto ellos puedan cambiar su manera de ver la política migratoria. Por su parte, la administración Trump subrayó que las redadas migratorias no se detendrán y que las deportaciones masivas seguirán en todo el país. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, parte de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, la información compartida por nuestros compañeros de la red de noticias Albavisión en relación a esta situación, también lo que están enfrentando nuestros compañeros o nuestros hermanos migrantes de diferentes nacionalidades, y más con el tema del TPS, que todavía están en el aire prácticamente, sus permisos de trabajo cancelados, y también lo que sucede con la situación de tienen que seguir esperando a ver qué resulta y desamparados sin poder pues encontrar una oportunidad laboral. Siguiendo ahora con más noticias, le compartimos a través de las redes sociales, en su cuenta de X, la congresista Norma Torres. Vea usted lo que ha posteado en relación al expresidente Juan Orlando Hernández. Ella ha mencionado, Juan Orlando Hernández traficó cientos de toneladas de cocaína y aún así obtuvo un indulto. ICE levantó su orden de detención, fue enviada a un lujoso hotel de Nueva York con dinero de los contribuyentes. Mientras tanto, las familias sin antecedentes son deportadas de la noche a la mañana. 2 sistemas, uno para los poderosos y otro para todos los demás, es lo que ha expresado justamente pues a través de su cuenta de X la congresista Norma Torres. Y es que justamente la migración no solo representa la búsqueda de una mejor vida detrás de la ruta migratoria y también de la adaptación al llegar a otra región. Existen muchos retos para las personas y uno de los principales es la lucha contra la salud mental. Alexandra Martínez nos explica más esta información en la siguiente nota.
Frecuentemente, miles de hondureños salen del país en busca de una vida mejor, pensando que en Estados Unidos la vida será más sencilla, muchas veces sin pensar los riesgos y malas experiencias en la ruta migratoria que pueden dejar secuelas en su salud mental. Vivir en Estados Unidos después de emigrar no siempre es como se imagina. Muchos llegan con sueños y esperanzas, pero también con el peso de dejar atrás su tierra, su familia y parte de su identidad. Al estar en otra región, aparecen retos que van más allá del trabajo o el idioma, como lidiar con la soledad y cuidar la salud mental para lograr sentirse en casa. La vida en la diáspora se convierte en una mezcla de nostalgia, esfuerzo y sobre todo sacrificio. El haber llegado a este país, un país totalmente desconocido, un país que no hablamos el mismo idioma, pues me ha afectado bastante por cuestiones de que nunca me había separado de mi familia y saber que tuve que hacerlo por la inseguridad que se vivía allá. Hay días que desearía estar allá, donde era feliz, alegre. No lo hice por lujo, venirme porque me quería venir a dar el lujo de decir que estaba aquí en Estados Unidos, sino que lo hice por necesidad. Lejos de casa, la vida para muchos hondureños migrantes se mueve entre largas jornadas de trabajo y la necesidad constante de enviar dinero a su familia. Algunos trabajan en limpieza, construcción, agricultura o restaurantes, y aunque logran sostener económicamente a los suyos, muchas veces lo hacen a costa de su bienestar emocional. Las jornadas largas, el miedo a ser deportados y la falta de redes de apoyo aumentan el estrés y la ansiedad. Pues el trastorno depresivo, hay bipolaridad tipo 1, bipolaridad tipo 2, distimia o trastorno depresivo persistente, ciclotimia y trastorno depresivo mayor. Ojo, esto no se va a dar en todos, esto se va a dar entre las personas que tienen mayor vulnerabilidad por factores ambientales o por factores genéticos. O sea, el proceso de migración se vuelve un factor que agrava el riesgo. Para muchos de estos migrantes, la historia no termina ya. Cada vez más hondureños están regresando a su país debido a las deportaciones y autodeportaciones, por lo que el 81% de las personas migrantes retornadas a Honduras no desean regresar a Estados Unidos ni volver a emprender la ruta migratoria, según datos de una encuesta reciente de la Organización Internacional para las Migraciones y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo con el informe, más de la mitad de las personas entrevistadas, o sea, el 54%, permanecieron en Estados Unidos entre 5 y 10 años. Un 28% lo hizo entre 1 y 5 años, un 13% menos de 6 meses y un 5% entre 6 meses y 1 año. Hay que pensar qué vamos a hacer con ellos, cómo les vamos a apoyar para que no se vean obligadas, porque en primer momento dicen no queremos regresar. Pero si estas personas no reciben el apoyo necesario, en un momento pueden cambiar de opinión y pueden tomar nuevamente la ruta migratoria. Los resultados de estas encuestas no solo representan simples números, sino que también reflejan las historias de miles de personas que regresan al país con esperanza, pero sobre todo con necesidades que deben ser atendidas para que los retornos puedan verse como la oportunidad de comenzar de nuevo con mejores condiciones. Para el sur de la frontera, les informó Alexandra Martínez. Continuando con más, en el año 2025, más de 300,000 personas han sido desplazadas por motivos ambientales en Centroamérica, con Honduras y Guatemala como puntos más afectados. Berenice Arteaga nos amplía los detalles. En el corredor centroamericano, que incluye zonas como El Salvador, Guatemala y Honduras, los riesgos climáticos combinan sequías severas con lluvias intensas y erráticas, afectando cultivos básicos como el maíz, frijol y reduciendo las fuentes de sustento de miles de familias rurales. Esto ha incrementado la inseguridad alimentaria y empuja a familias a migrar internamente o en busca de un futuro fuera de sus países. Según la ACNUR,
Agencia para Refugiados, entre el año 2023 y 2025 fenómenos climáticos extremos han deteriorado la productividad agrícola, provocando la pérdida de cultivos y escasez de agua en comunidades rurales. En Honduras, por ejemplo, largas sequías causadas por el fenómeno El Niño han dejado a miles sin cosechas, afectando la alimentación de familias enteras. Además de la sequía, los impactos de las tormentas tropicales y huracanes siguen marcando secuelas, aunque los huracanes Eta e Iota tuvieron lugar en el año 2020, sus efectos socioeconómicos aún perpetúan en muchas regiones de Centroamérica, aumentando la pobreza, destruyendo infraestructura y forzando a comunidades a desplazarse en busca de alternativas viables. Sabemos que las grandes pérdidas y daños que nos dejó Eta y Iota, que fueron dos huracanes que nos impactaron en una diferencia de 15 días, fue un tema devastador, y esto ha hecho también que se hable mucho del tema de inmigración, pero también el tema de la pérdida de la producción en nuestras zonas rurales. Los desastres naturales no solo destruyen hogares, sino que también fragmentan comunidades. Según reportes de la OIM y organizaciones humanitarias de migración, eventos climáticos intensifican flujo de migración interna y hacia países vecinos, incluyendo rutas hacia México y Estados Unidos. Sin embargo, el marco legal internacional aún no reconoce formalmente el estatus de refugiado climático, lo que deja a miles sin protección bajo la ley. En países como Honduras, El Salvador y Guatemala, las autoridades han impulsado planes de adaptación climática, sistemas de alerta tempranas y programadas de apoyo agrícola en zonas afectadas por sequías y huracanes. Pero la migración climática en Centroamérica es una realidad. Los efectos de este cambio climático dañan el entorno de estas personas, por lo cual muchas familias buscan sobrevivir y buscar un mejor futuro en otras partes. Para el sur de la frontera, informó Berenice Arteaga. Y justamente las amenazas por malas y pocos accesos a oportunidades han sido algunos de los motivos que han impulsado a las familias a buscar la migración irregular. El Refugio de la Niñez comparte parte de resultados de un estudio realizado. En 2025, el Instituto Guatemalteco de Migración reportó más de 55,000 guatemaltecos retornados. Entre ellos, una cantidad considerable se trata de menores de edad, que en muchas ocasiones viajan sin acompañamiento. El Refugio de la Niñez realizó un análisis basado en encuestas a personas retornadas, en el cual por lo menos el 30% de participantes se trataba de niños. El director de la institución comparte algunas de las situaciones que han llevado a las familias a tomar la decisión de dejar su país de origen. Bueno, Guatemala sigue siendo un país expulsor. Hay muchos niños que salen del país hacia Estados Unidos, y aunque los flujos en el presente año han disminuido, seguimos recibiendo niños retornados. Primero, el deseo de tener mejores oportunidades de vida es lo que empuja a las familias. El segundo tema que hemos notado mucho es cuando los niños son hostigados o amenazados por maras o pandillas en sus propias comunidades. Muchas veces las familias prefieren entregarlo a un coyote para que salga del país, para evitar ser reclutado por estructuras de pandillas. Y el tercer elemento lo buscan los mismos chicos cuando se hace mucha publicidad del bendito sueño americano, sin tomar en cuenta que los riesgos de la movilidad humana, sobre todo el tránsito por México, representan no solo riesgos de la propia vida, sino que también de otro tipo de violaciones a derechos humanos, entre ellos la explotación y la trata de personas. Y siguiendo con más, pese al nuevo impuesto de remesas en los Estados Unidos, los envíos familiares aumentaron un 7% en enero. Miles de migrantes envían desde Estados Unidos remesas familiares para apoyar a sus hogares, cubrir gastos básicos, educación, salud y vivienda. Un flujo de recursos que continúa siendo importante para la economía nacional. De acuerdo con el Banco de Guatemala, las remesas familiares aumentaron un 7% durante enero de este año y alcanzaron un monto de $1,954 millones, cifra superior a la registrada en el mismo mes del año pasado.
No obstante, en comparación con diciembre de 2025, en enero se observó una desaceleración de $287 millones, ya que en el último mes del año pasado el ingreso por remesas sumó $2.241 millones, de acuerdo con el Vanguard. 2025 cerró con un ingreso histórico de $25.530 millones en remesas, cifra que superó ampliamente los $21.510 millones registrados en 2024. El incremento reportado en enero se dio en un contexto marcado por la entrada en vigor de un nuevo impuesto a las remesas en Estados Unidos, aplicado desde ese mismo mes. Esta tarifa consiste en un cargo del 1% sobre ciertos envíos internacionales de dinero, principalmente los realizados en efectivo, mediante giros postales o cheques de caja, y es recaudado por las empresas remesadoras para ser trasladado al Tesoro estadounidense. Pese a este nuevo costo, los datos de enero muestran que los migrantes mantuvieron e incluso incrementaron sus envíos. No obstante, analistas advierten que será necesario observar el comportamiento de las remesas en los próximos meses para determinar si el impuesto tendrá un impacto significativo a mediano plazo. Incluso para este 2026, el Fondo Monetario Internacional prevé una posible desaceleración, es decir, un crecimiento más moderado, aunque todavía positivo en el flujo de remesas. Y justamente pese al impuesto del 1% aplicado en Estados Unidos a partir de enero de este año 2026, el ingreso de remesas a Guatemala aumentó en un 7% en enero en comparación al mes anterior. El aumento del 7% en el ingreso de remesas en enero es un dato positivo para un país que depende de un gran porcentaje de las remesas, pero la tendencia a la baja en comparación con diciembre ha generado dudas sobre lo que pasará en los próximos meses. Lo que observamos es, aunque hubo un crecimiento en relación a los años anteriores, fue mucho menor, que el promedio del 2020 hacia el 2025 estábamos en un 17% promedio de crecimiento en el envío para este mes comparado con el mes anterior, aproximadamente un 7.5%. Y esa desaceleración, ¿verdad?, en el envío de las remesas genera una presión significativa, en primer lugar, en los hogares dependientes de este flujo. Luego también, ¿verdad?, seguramente eso significa que las personas también están siendo más cautelosas en el envío y también en los Estados Unidos están reduciendo sus opciones laborales en virtud de las políticas antimigratorias que están en los Estados Unidos, principalmente donde están la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas. Y entonces eso genera esa desaceleración derivado de esta política migratoria. La experta también explica la tendencia esperada en el ingreso de remesas, tomando en cuenta el posible riesgo de afectar la economía guatemalteca. Un año con un incremento, pero mucho menor en promedio de los años anteriores. Entonces, muy probablemente vamos a tener ese incremento en el próximo trimestre, pero no con esa aceleración exponencial que teníamos en años anteriores. Y esto también obedece, ¿verdad?, a esa incertidumbre laboral, como lo mencionaba, por las políticas antimigratorias, de alguna manera también a la variación de divisas, ¿verdad?, un dólar que en este momento pues tiene menor peso frente a otras monedas. Y por otro lado también, ¿verdad?, tendríamos que ver el efecto de las deportaciones para el 2026. Como ustedes recordarán, ¿verdad?, en el 2025, pues se esperaba un incremento exponencial de las deportaciones, pero ese efecto no se dio. Fue hasta entre el tercer y cuarto trimestre del 2025 que empezamos a ver ese crecimiento, ¿verdad?, pero que tampoco fue exponencial en relación a los años anteriores. Pero creo que en el 2026 muy probablemente vamos a tener ese efecto de incremento de aportación, y eso significa la imposibilidad de enviar remesas, ¿verdad?, para los familiares en Guatemala.
Sin embargo, esto dependerá del comportamiento en la aplicación de medidas migratorias a lo largo del año. Sin embargo, algunos expertos consideran que el impacto del impuesto podría ser menor de lo esperado, tomando en cuenta que en muchos servicios de transferencia de dinero en Estados Unidos ya aplican ciertas comisiones. Así que este es el reporte que tenemos hasta el momento con imágenes de Eduardo Coco para el sur de la frontera. Soy Fernando Hernández. Gracias por su fiel sintonía y seguimos informándole que para septiembre de este año se vence el plazo del TPS para los salvadoreños en Estados Unidos. Algunos sectores mantienen a la expectativa sobre la renovación del mismo. El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión nos tiene los detalles. El gobierno del presidente Donald Trump ha continuado su cruzada contra el estatus de protección temporal TPS, iniciada en su primer mandato, aunque por el momento ha dejado en pie el amparo para El Salvador, un país que ha sido aliado de la Casa Blanca en su política de deportaciones masivas, sin que esto sea una garantía, aseguran algunos expertos. Esperemos hasta el último momento. Es posible que esto está influenciado por una decisión política del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, nadie puede garantizar de que hay criterios jurídicos que pueden perjudicar la decisión de tener una residencia permanente o de alargar otro periodo más para el TPS. Empecémonos a preparar ya. Es muy oportuno que cada uno haga una evaluación de su realidad. La importancia de buscar un asesoramiento legal oportuno antes que venza el plazo que está programado para septiembre de este año es de suma importancia. Prese bien con abogados conscientes y expertos en este tema migratorio. Y por ahí puede encontrar, si usted ha tenido hijos que han nacido en Estados Unidos y que ahora tienen más de 21 años, eso puede ser una salida administrativa para una residencia permanente, o si se han casado con ciudadanos norteamericanos o han tenido inversiones, han pagado impuestos, nunca han violado las leyes de Estados Unidos. Por lo tanto, creo que esto es positivo para que tomemos en cuenta e identifiquemos una salida administrativa a nuestra realidad. Sin embargo, algunos sectores en Estados Unidos aseguran que a pesar de tener una buena relación entre ambos países, no deja de preocuparles una posible cancelación. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y así llegamos al final con estas informaciones importantes en temas migratorios, pero que continúan cambiantes en los Estados Unidos y diferentes países, así que le invitamos a estar muy pendientes de nuestra programación. Así es, Andrómeda, nos despedimos, pero le esperamos el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde.